Volviendo tarde a casa después de trabajar horas extras, me encontré con una escena íntima que involucraba a mi esposo, Alejandro. ¿Cuándo te vas a divorciar? He esperado tanto tiempo por ti, que me duele demasiado. La mujer se aferraba a mi marido, Alejandro Ruiz, vertiendo sus lamentos, como si quisiera fundirse con su cuerpo. Alejandro, perdido en la pasión, apenas podía contenerse. Jadeante, respondió: «Cariño, no ahora. Todavía la necesito para estabilizar la compañía. Cuando esta crisis pase, voy a pedir el divorcio, y nunca nos separaremos de nuevo, lo prometo». Las gotas de lluvia caían sobre ellos, transformándose en un halo de luz brillante. Se abrazaron, se besaron. Perdida en ese momento de calor, guardé mi celular, me di la vuelta y caminé por la noche. Después de una llamada, accedí a la petición de mi hermana mayor para volver al campo y tomar el negocio familiar. ¿Con quién estabas hablando? No me había dado cuenta cuando Alejandro regresó. Cuando me di cuenta, estaba parado en la entrada de la oficina, con una toalla en la mano, secándose el pelo. Guardé mi teléfono y respondí con sinceridad. Alejandro frunció el ceño. Su familia tiene solo unas pocas hectáreas de tierra. ¿Qué tiene para heredar? En vez de volver a ser agricultora, ¿por qué no tomas más trabajos para pagar tus deudas? Mi hermana quiere expandir el huerto, y los 50,000 son la inversión de nuestra familia. Empecé a explicarlo suavemente, pero me interrumpió en medio de la frase. Suficiente. Hemos estado juntos por tantos años. ¿Crees que no sé la situación de tu familia? Apoyar a tu ciudad natal es solo una excusa para no invertir de verdad. Sus palabras llenas de desprecio vinieron una tras otra. Para él, yo era solo una mujer que vivía a su costa. Cuando no respondí, su tono cambió repentinamente, volviéndose más suave. No vuelvas a la casa nueva en los próximos días. Regina se quedará allí temporalmente, ya que su contrato de alquiler ha terminado. La voz de Alejandro era tranquila, pero me sentí destruida. Esa era la casa que había comprado específicamente para prepararme para quedar embarazada. Quería protestar, pero ya miraba su teléfono con una mirada amable, entrando en la habitación sin prestarme atención. No le importaba lo que yo sentía. Mirando su figura alejándose, un sentimiento de impotencia se apoderó de mí. 10 años de amor, solo para ser reemplazada por otra persona. ¿Este era el destino final del amor? A la mañana siguiente, Alejandro se fue temprano. Hice un plato sencillo de tostadas con huevos revueltos para matar el hambre y miré alrededor de la casa vacía. Sabía que había ido a ver a Regina de nuevo. Sentada en la sala de estar, me apoyé en una esquina, pasando por los mensajes de mi teléfono. Un post en el perfil de Regina llamó mi atención. En el video, Alejandro llevaba su delantal, sus ojos llenos de afecto. El plato cuidadosamente preparado era un fettuccine de pollo, un contraste llamativo con la tostada sin sabor delante de mí. El escenario del video era mi nueva casa, cuya hipoteca aún estaba siendo pagada. La leyenda llena de corazones intentaba, pero no podía ocultar la verdad en los comentarios, que se acumulaban en una larga lista. ¡Wow, Regina! Acaba de graduarse hace 2 años y ya está casada con un empresario. Eres un ejemplo para nosotros. Sí, nos formamos directamente en el desempleo y tú directo en la cima. Que tengamos un empresario tan amoroso como ese también. No piensen demasiado, gente. Alejandro solo está siendo amable al recibirme. Ella respondió, de forma vaga, lo que solo alimentó aún más los comentarios. Varios conocidos que sabían de Alejandro me enviaron mensajes privados preguntándome sobre eso. No respondí. En lugar de eso, salí de la aplicación y le di me gusta a su publicación. Como era de esperar, un mensaje de Regina apareció. Por favor, no me malinterpretes. Solo quería agradecerle a Alejandro, nada más. Solté una fría risa a punto de responder cuando aparecieron varios mensajes de audio. Las toqué y la voz de Alejandro resonó. Acabo de hacer algunos platos para Regina, así que ¿por qué estás siendo tan pasivo-agresivo? Si lo haces de nuevo, no me culpes por ser duro contigo. Su voz era fría y llena de irritación. La voz de Regina entró, tratando de calmarlo. Alejandro, no te enojes. Magdalena solo está preocupada de que te robe. Además, no me lastimé en absoluto. No tienes que defenderme. Alejandro se suavizó. Solo una mujer inútil tendría miedo de perder a su marido. Si ella fuera capaz, no se preocuparía. Al escuchar eso, mi ira explotó instantáneamente. Intenté enviar un mensaje de vuelta, pero solo vi un signo de exclamación rojo. Me bloqueó inmediatamente. No me dieron ni una oportunidad de luchar. Con la cabeza latiendo de rabia y las manos temblando, me calmé y contacté a un abogado para preparar un acuerdo de divorcio. De ahora en adelante, quien quiera lidiar con este desastre, que lo haga solo. No podía seguir ignorando lo que tenía frente a mí. Durante todos esos años me había dedicado por completo a esa relación,
creyendo que mi esposo, Alejandro, aún me amaba, que éramos el pilar el uno del otro. Pero no, lo que vi aquella noche fue el final de todo. La traición me aplastó como una roca cayendo sobre mí, la humillación de descubrir que mi vida no era más que una mentira. Lo primero que hice, tras tomar la decisión de buscar un abogado, fue encerrarme en el cuarto y llorar. No fue un llanto de dolor, sino de rabia, de indignación. Con cada lágrima que caía, me convencía más de que ya nada podía atarme a ese hombre. Nada. Ni la casa que compramos, ni los sueños que alguna vez compartimos. Fue en ese momento cuando apareció el mensaje de Regina en la pantalla de mi celular. Intentaba ser sutil, pero sabía perfectamente lo que quería. Pensaba que yo era débil, que cedería, que aceptaría vivir a su sombra, con mi marido, mientras ella se convertía en la mujer que ocuparía mi lugar. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Tomé una foto de la pantalla con su mensaje. La imprimí con la intención de usar cada palabra en su contra, de destruir esa imagen de felicidad falsa que intentaba proyectar. Y fue ahí cuando lo entendí. Mi plan no era solo divorciarme, era mucho más que eso. Quería que ambos sintieran el peso del dolor que me habían causado, y lo haría con calma, con estrategia. Fui al estudio y llamé al abogado. Necesitaba algo más que una simple separación. Quería asegurarme de que Alejandro y Regina no obtuvieran lo que querían, que pagaran por todo. Al colgar, una sensación de alivio recorrió mi cuerpo. Estaba empezando a recuperar el control, pero no sabía que al dar el primer paso hacia la venganza, el destino tenía otras sorpresas reservadas para mí. Cuando salí del estudio, lo vi. Alejandro estaba parado en la puerta de la casa, mirándome con una sonrisa fría en el rostro. Sabía que algo había cambiado. Podía sentir que estaba a punto de tomar una decisión. Quizás intuía que yo tenía una fuerza que nunca imaginó que tendría. «¿Estás decidida, verdad?», preguntó, con un tono contenido, como si no le importara, pero sus ojos revelaron el pánico que se escondía tras su máscara de confianza. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en años, no sentí nada más que desprecio. «Lo estoy, y no me detendré hasta que lo pierdas todo», respondí con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Alejandro dio un paso atrás, como si estuviera asimilando mis palabras. No era solo el divorcio lo que le asustaba, sino la forma en que estaba cambiando. Como ya no estaba dispuesta a ser la mujer sumisa que él conocía. Me fui, pero algo dentro de mí sabía que la guerra apenas comenzaba. Esa noche ocurrió algo inesperado. Un mensaje de Regina llegó mientras estaba en el auto. Me desafiaba, de manera sutil, tratando de demostrar que aún tenía el control. Sabía que el divorcio no sería suficiente para derrotarla. Sin embargo, ni ella sabía lo que yo había planeado. La casa estaba en silencio cuando llegué. Todo parecía normal, pero sabía que algo estaba por cambiar. La sensación de estar controlándolo todo era reconfortante, pero, al mismo tiempo, una parte de mí se sentía extraña. No estaba acostumbrada a actuar con tanta frialdad. No estaba acostumbrada a ser la mujer fuerte en la que me estaba convirtiendo. Y Alejandro todavía tenía mucho poder sobre mí, pero esa noche, él hizo un movimiento que me sorprendió. Ya esperaba que intentara algo, pero lo que encontré en mi estudio fue más de lo que imaginaba. Sobre la mesa había una caja. Sabía que él no era de los que dejaba sorpresas sin explicación, así que no tardé mucho en dejar que la curiosidad se apoderara de mí. Dentro de la caja había un contrato. No cualquier contrato, sino un acuerdo de reconciliación, donde Alejandro se comprometía a pagar todas las deudas de mi familia, a ayudar con el negocio del huerto e incluso a garantizar una nueva casa para mí y mi hermana si desistía del divorcio. Quería atarme de nuevo, comprarme con promesas vacías. Me reí en silencio, como si fuera la broma más cruel que había escuchado en mi vida. Él aún pensaba que yo tenía un precio. No entendía que ya no quería nada de él. No quería su dinero, ni la casa, ni la estabilidad que podía ofrecerme. Lo único que deseaba ahora era verlo pagar por el dolor que me había causado. En ese momento, me di cuenta de lo profundo que debía ser mi plan. No podía simplemente devolverle el contrato y marcharme. Tenía que hacer algo más. Algo verdaderamente infalible. Algo que, si Alejandro intentaba revertir, lo hundiría aún más. Tomé el contrato y con un bolígrafo en la mano añadí un punto más. Algo simple, pero poderoso. Si no lo firmaba en 24 horas, todo su imperio quedaría en riesgo y perdería mucho más que mi confianza. Conocía los detalles de su empresa y los riesgos que había tomado recientemente. Esa información era un tesoro, algo que, si se manejaba mal, podría destruir todo lo que había construido. Regina fue la siguiente pieza en este juego de ajedrez. No la veía como una amenaza, sino como una carta que podía jugar. Ella creía tener a Alejandro bajo control, pero sabía que no era más que una marioneta, una pieza frágil que podía manipular fácilmente. Entonces se me ocurrió una idea.
Enviarle un mensaje que la hiciera dudar de él. Plantar la semilla de la inseguridad sería el primer paso para su caída. El mensaje fue breve y directo. Yo sé lo que estás haciendo. No creas que Alejandro realmente va a quedarse contigo. Siempre encuentra una manera de escapar. Cuando respondió, estaba desesperada. Sabía que ya no tenía el control. Esa inseguridad, esa duda, era justo lo que necesitaba para dar el siguiente paso. Alejandro intentó buscarme esa noche. Apareció en la puerta, como si esperara que me arrodillara, que me arrepintiera y lo perdonara. Estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para mantener el poder que tenía sobre mí, pero yo estaba lista para lo que viniera. Puedes intentarlo, pero ya no hay lugar para los dos, Alejandro, dije, mirándolo a los ojos con frialdad por primera vez. Ya no soy la mujer que conociste, y vas a aprender, de la peor manera, lo que pasa cuando juegas con fuego. Cuando trató de acercarse, levanté la mano, como quien detiene una avalancha a punto de caer, dejando claro que ya no tenía lugar en mi mundo. El reloj estaba corriendo. Sabía que Alejandro tenía solo unas horas para tomar una decisión, y él, con su arrogancia habitual, no parecía comprender la gravedad de la situación. Aún creía que su riqueza e influencia serían suficientes para mantenerme a su disposición, que su encanto lograría revertir cualquier daño. Pero estaba a punto de descubrir que no todo puede arreglarse con dinero y promesas vacías. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, no era Alejandro quien estaba al otro lado, sino Regina. Estaba impecable, con su vestido rojo ajustándose perfectamente a su figura, su postura arrogante y una expresión de superioridad en el rostro. No cabía duda. Ella creía tener el control ahora y estaba más que dispuesta a demostrarlo. Entró sin pedir permiso, mirándome con una sonrisa de quien ya había ganado. ¿Así que finalmente decidiste dar el último paso, Magdalena?, dijo con una voz cargada de confianza sofocante. No puedo decir que me sorprenda. Siempre supe que no estabas a mi nivel. Alejandro siempre prefiere mujeres que saben lo que quieren y cómo conseguirlo. Tú siempre fuiste su debilidad. Regina miró alrededor de la casa, como si evaluara mi vida, como si yo fuera una pieza de un rompecabezas que acababa de completar y encajar perfectamente en su estrategia. Respiré hondo, forzando una sonrisa. Te equivocas, Regina. Alejandro nunca tuvo el control de nada, y tú solo estás siguiendo sus órdenes. ¿No te das cuenta de que eres tú quien está siendo manipulada? Te utilizó, y ahora que ya no le sirves, te descartará, igual que hizo conmigo. Regina se rió. No era una risa nerviosa o incómoda. Era la risa de alguien que realmente creía en lo que decía, de quien se sentía intocable. No entiendes, Magdalena, respondió con desprecio. Yo soy la mujer que Alejandro eligió. No me importa lo que pienses, o lo que él haga cuando no está conmigo. Ya sé todo sobre tu situación y los secretos de tu familia. Él no me utilizó. Simplemente me eligió. Y cuando obtenga lo que quiere, tú serás solo un recuerdo distante. Ella tenía razón en algo. Alejandro me había usado, pero no tenía idea de cuánto habían cambiado las cosas. El control que creía tener estaba a punto de escaparse de sus manos. La respuesta de Alejandro no tardó en llegar. Sabía que intentaría confrontarme. No era propio de él admitir que alguien le había ganado, pero lo que no esperaba era que todo lo que había construido pudiera desmoronarse tan rápidamente. Entró en la casa como un huracán, con su típica postura arrogante, como si aún dominara la situación. Cuando me vio, la furia en su rostro era evidente. «Entonces, ¿finalmente firmaste, Magdalena?», preguntó con tono ácido y superior. «No esperaba menos de ti. Siempre supe que no tenías la capacidad de mantenerte firme. ¿De verdad crees que puedes destruirme con un simple contrato? Soy Alejandro Ruiz, y nada en este mundo puede derribarme». Lo miré, sin ningún rastro de miedo. Estaba al borde de la desesperación, pero su orgullo no le permitía aceptarlo. «Todavía no entiendes, Alejandro», dije con calma, pero con un veneno que se notaba en cada palabra. «No necesito tu ayuda. No necesito tu empresa, ni tu vida. Podrás ser un empresario poderoso, pero nada de eso importa ya. Lo que tú y Regina no saben es que aquello que más temes ya está en marcha». Frunció el ceño, confundido e irritado, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera lanzar algún comentario arrogante, saqué mi teléfono y le mostré lo que no quería ver. Una noticia sobre un escándalo financiero que vinculaba a su empresa. El desastre estaba a punto de estallar, y yo me había encargado de que el impacto fuera suficiente para destruir su imagen pública. Regina, quien hasta ese momento solo observaba el intercambio, dio un paso al frente con una sonrisa victoriosa, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. ¿De verdad crees que esto funcionará?, dijo Alejandro, su voz ahora más baja, aunque todavía impregnada de una confianza nerviosa. «Esta será la última vez que intentas destruirme. Haré que te arrepientas». Pero Regina lo interrumpió. Su voz era tranquila,
cargada de una autoridad que él jamás podría haber tenido. Alejandro, no tiene sentido, dijo con seriedad, su expresión más fría que nunca. La situación ya está fuera de control. No podemos luchar contra esto. Lo único que te queda ahora es caer con dignidad. Alejandro la miró, finalmente comprendiendo que tenía razón. Había perdido el control, y Regina sabía que su propio reinado también estaba en peligro. Me quedé allí, observando cómo las piezas de mi juego se acomodaban perfectamente. La tensión en el aire era palpable. La noche llegaba extraña, como si el mundo estuviera esperando la caída de Alejandro. Pero yo sabía que esto no había terminado. Seguía teniendo el control y no sería fácil para él escapar de la tormenta que había creado. La noticia sobre el escándalo ya se había propagado, pero la verdadera bomba aún estaba por detonar. Tenía una carta bajo la manga, algo que nadie, ni siquiera Alejandro, podía imaginar. Pruebas de sus conexiones con deudas ocultas y del desvío de recursos. Los documentos estaban listos para ser usados, pero aún quedaba algo que debía averiguar. Había algo en Regina que no cuadraba. Estaba demasiado tranquila, demasiado segura de su posición. Decidí enfrentarla nuevamente al día siguiente, convencida de que sabía más de lo que dejaba ver. Llegué a su casa sin previo aviso, y cuando toqué el timbre, la puerta se abrió rápidamente. Regina estaba impecable, como siempre, pero había un brillo extraño en sus ojos. Me observó con una sonrisa fría. «¿Qué quieres, Magdalena?», preguntó con calma, casi desinteresada, pero la tensión entre nosotras era innegable. «Quiero saber qué es lo que realmente sabes». «Regina», respondí firme, enfrentándola directamente. «No estás tan cómoda como aparentas. Crees que estás manipulando a Alejandro, pero también estás siendo manipulada, y voy a descubrir la verdad, por mucho que intentes ocultarla». Ella dio un paso al frente, ampliando su sonrisa como si todo esto le resultara divertido. «Ay, Magdalena, todavía no entiendes nada», dijo con un tono condescendiente. «Crees que estás controlándolo todo, pero en realidad solo estás bailando al ritmo de nuestra música. Alejandro podrá haberte dejado atrás, pero sigues siendo una pieza en mi juego. Yo fui la última en entrar, pero seré la primera en salir victoriosa. ¿Y tú? Seguirás hundiéndote en tu propio veneno». Sus palabras me golpearon, pero no con la fuerza que esperaba. Hablaba como alguien que no tenía miedo, y esa certeza solo alimentó mi desconfianza. Algo no cuadraba, y estaba decidida a averiguarlo. Antes de que pudiera replicar, Regina continuó. «¿Todavía no te has dado cuenta, Magdalena?», dijo con una superioridad que irritaba. «El juego no se trata de Alejandro. El juego es sobre lo que él puede ofrecernos. Yo ya estoy en la cima, y tú solo intentas recoger las migajas. Tu obsesión con él es patética. Me ves como tu enemiga, pero la verdad es que ambas somos solo piezas en este tablero. La diferencia es que yo juego con las cartas correctas». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Estaba empezando a entender. Regina no solo estaba siendo manipulada por Alejandro, estaba más involucrada en su red de lo que había pensado. Pero lo que ella no sabía era que yo había jugado un juego aún más astuto. Sonreí, aunque la rabia ardía dentro de mí. Era hora de mostrarle que el tablero había cambiado. «¿Crees que ya ganaste, verdad, Regina?», respondí con una sonrisa fría. «Bueno, prepárate, porque la sorpresa está a punto de llegar». Regina parecía tranquila, pero sabía que un escalofrío le recorría la espalda. Lo que no imaginaba era que, mientras ella me desafiaba, yo había preparado una última carta para jugar, y tendría que enfrentarse a las consecuencias. El silencio era ensordecedor. Miré a Regina con una calma tensa, como una depredadora esperando el momento justo para atacar. Ella también parecía estar preparándose para algo. Sus ojos chispeaban con una mezcla de desprecio y desafío. Sabía que me veía como una amenaza, pero la verdad era que yo estaba al mando, no ella. Lo que Regina ignoraba era que, en los últimos días, había conseguido información crucial sobre su relación con Alejandro, algo que probablemente creía bien oculto. Ahora, la pelota estaba en mi campo, y el juego estaba a punto de comenzar. Mientras me observaba, mantuve mi sonrisa controlada, aunque por dentro la furia crecía. Regina estaba jugando, y yo estaba ahí para recordarle quién realmente tenía ventaja. Pero ella, con su sonrisa venenosa, estaba lejos de ser una enemiga fácil. Dio un paso adelante, sus ojos brillando con una determinación feroz. Con una voz baja, casi como un susurro, habló. «¿De verdad crees que estás ganando, Magdalena?». Soltó una risa contenida. «¿Crees que tienes alguna ventaja sobre mí? Estoy años luz por delante de ti. Alejandro nunca volverá contigo. Me necesita a mí, no a ti. Yo soy su próxima mujer. Y tú solo estás tratando desesperadamente de retener a un hombre que ya no te quiere». Mis manos se cerraron en puños. El desprecio en las palabras de Regina no era nada comparado con el dolor que había causado.
pero estaba decidida a no dejar que viera que sus palabras me afectaban. Sabía que la ira podía ser un arma poderosa, y usada de la forma correcta, podía ser letal. Regina, eres patética. Crees que todo está en tus manos, pero solo estás siendo utilizada. Alejandro nunca te dará lo que realmente quieres. Nunca te respetará como esperas. Y lo que no sabes es que lo que tienes con él, ya lo tuve. Yo fui quien construyó esta vida con él, y no voy a permitir que destruyas todo lo que luché por conseguir. Ella me miró fijamente, sus ojos más intensos que nunca. Podía ver el veneno acumulándose en su interior. Su ira era palpable, pero intentaba mantener la compostura. Sabía que dentro de ella libraba una batalla entre el orgullo y la frustración, pero no estaba dispuesta a ceder terreno. «Te engañas a ti misma, Magdalena», dijo con voz tensa. «Intenta lo que quieras, pero no lograrás derribarme. Soy la última pieza de este rompecabezas, y tú solo eres una sombra de lo que fuiste». Eso fue el detonante. En un movimiento rápido, me acerqué a ella, sintiendo cómo la rabia desbordaba dentro de mí, casi dominándome. Por un momento, pensé en todo lo que había perdido, la confianza que le había dado a Alejandro, lo que él había hecho de mí, pero, sobre todo, pensé en cómo Regina estaba ahí, tratando de ocupar el espacio que yo había creado. ¿De verdad crees que eres mejor que yo? ¡Regina!, grité, sin preocuparme por mantener el control. ¿De verdad piensas que puedes destruir lo que construí y salir victoriosa? No tienes idea de lo que estás haciendo. Vas a pagar por todo lo que has hecho. El aire se cargó de tensión, como si estuviera a punto de explotar. Podía sentir el calor creciente del enfrentamiento, pero Regina no parecía intimidada. Al contrario, parecía disfrutar la situación. «Ay, Magdalena», murmuró con una sonrisa sarcástica. «Nunca lo entenderás. Ahora yo estoy en control. Soy la mujer que Alejandro quiere, y tú estás perdiendo. Lo ves, ¿verdad? Ahora soy yo quien está delante de ti». Esas palabras me cortaron como cuchillas afiladas. Regina estaba completamente segura de su posición, y algo dentro de mí me decía que sabía más de lo que dejaba entrever. Quizás tenía un as bajo la manga que aún no había mostrado, o tal vez estaba intentando minarme psicológicamente. No lo sabía, pero estaba más decidida que nunca a averiguarlo. Como ella dijo, la competencia estaba reñida, y si realmente quería ganar, tendría que dar un paso más arriesgado, un movimiento más audaz. Yo no quería a Alejandro. Quería que ella no se quedara con él. Quería que ambos terminaran solos, y Regina estaba luchando con uñas y dientes por obtenerlo. Miré a Regina, sus ojos aún desafiantes. Parecía tan segura de sí misma, tan convencida de que tenía todo bajo control, pero, en el fondo, sabía que el juego estaba lejos de terminar. Se había involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba, y yo estaba lista para revelarle todo lo que desconocía. Antes de salir, me giré hacia ella por última vez. «No te engañes, Regina. Deja de ser tan ingenua por un hombre. Este juego apenas comienza y yo seré la última mujer que Alejandro verá. No tú. Él se arrepentirá profundamente de haberme cambiado». Ella me miró durante un largo momento. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos dejaron entrever una sombra de incertidumbre. Era la primera vez que veía flaquear su confianza, y eso me dio un escalofrío. Alejandro pensaba que tenía el control, pero no sabía que todo lo que había hecho para destruirme lo usaría en su contra. Era hora de que él pagara por cada mentira, por cada palabra cruel, por cada acto de traición que tuvo el descaro de cometer en mi cara. Pero no sería una venganza cualquiera. La mía se ejecutaría dentro de su casa, en el lugar donde se sentía más seguro, donde creía que yo no podía llegar. Cuando llegó a casa ese día, tenía una sonrisa arrogante en los labios, como si nada hubiera cambiado, como si fuera el rey del castillo. Lo observé mientras cruzaba la puerta, su risa altiva resonando en la sala, y algo dentro de mí se estremeció. Aún no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. «¿Qué está pasando, Magdalena?», preguntó, notando la falta de mi antigua tranquilidad. Había algo en mis ojos que lo hizo dudar, pero rápidamente intentó disimular la tensión creciente. «No irás a empezar con esto otra vez, ¿verdad? Ya te lo advertí. Tienes que entender que todo esto se terminó». Lo miré sin parpadear, controlando cada impulso de rabia que se formaba dentro de mí. No sería una reacción impulsiva. Tenía algo mucho más poderoso preparado. «Estás equivocado, Alejandro. Estás a punto de ver qué pasa cuando crees que puedes jugar con alguien y salir impune». Me miró con desprecio, como si yo fuera una simple mosca tratando de incomodarlo. Pero créeme, tenía algo mucho más letal guardado. La verdad llegaría lentamente a su mente, y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde para él. Regina había demostrado ser una adversaria formidable, pero lo que ella no sabía era que la competencia estaba en un nivel mucho más profundo de lo que imaginaba. No solo la humillaría, haría que Alejandro pagara de una manera que nunca olvidaría.
Y Regina, a su vez, sería una pieza clave para lograrlo. Sabía lo que tenía que hacer. El juego estaba en marcha, y todas las cartas estaban sobre la mesa. Pero no sería suficiente simplemente exponerlas. Necesitaba destrozar la imagen que él tenía de sí mismo, hacer que sintiera el peso de cada decisión que había tomado. Fui al despacho de Alejandro, donde frecuentemente escondía sus mensajes y fotos con Regina. Era allí donde se sentía cómodo, lejos del mundo. Cuando entré a la habitación, vi que había dejado su celular sobre la mesa, un error que nunca habría cometido antes. Era la oportunidad que necesitaba. Tomé el celular, sin dudar, y revisé cada mensaje. No solo buscaba pruebas de su traición, buscaba algo que pudiera ser mi arma definitiva. Y lo encontré. Había una conversación reciente entre él y Regina, llena de promesas de amor, de futuros juntos. Pero lo que me detuvo fue una foto de Regina, casi desnuda, enviada a Alejandro con un texto que decía: «Ya no hay vuelta atrás, ahora eres mío, definitivamente». Me reí, no porque estuviera feliz, sino porque finalmente tenía el control. Cuando él entrara en esa sala, no solo vería la humillación de ser descubierto, vería lo lista que estaba para destruir todo lo que él consideraba importante. En el momento en que entró, todavía con esa sonrisa arrogante, se detuvo al verme sosteniendo el celular. El aire se volvió pesado. Sabía que algo no estaba bien. «¿Qué haces con eso?», preguntó con voz firme, pero podía notar cómo el miedo empezaba a filtrarse. Le mostré la pantalla, dejándolo ver la foto de Regina. Guardó silencio, y en su rostro vi cómo comenzaba a crecer el pánico. Su expresión cambió por completo. Sabía que, en ese momento, estaba perdido. «¿Qué es esto?», balbuceó, intentando ocultar la vulnerabilidad que comenzaba a aflorar. No dije nada. Solo lo miré con una sonrisa fría, una sonrisa de alguien que ya había ganado. Entonces hizo lo único que sabía hacer cuando estaba acorralado. Intentó manipularme. «Magdalena, tienes que entender que esto ya no tiene solución. Ya tomé una decisión. Regina y nosotros somos...». Se detuvo al ver la furia en mi rostro, pero no sabía que yo estaba muy por encima de sus excusas vacías. «Cállate, Alejandro. Me hiciste pasar por tanto, me destrozaste por dentro. ¿Y ahora crees que puedes darme excusas? Eres un cobarde. Y ahora, es mi turno de mostrarte quién manda aquí». Di un paso hacia adelante, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. El miedo de Alejandro era evidente. Sabía que la humillación que estaba a punto de sufrir no era nada comparado con lo que me había hecho pasar. Nunca imaginó que yo sería capaz de llegar tan lejos. Entonces, intentó una última jugada. «Magdalena, te amo. Regina, no significa nada. No importa lo que hayas visto». Me reí, pero no con humor. Fue una risa de puro desdén. «Eres una broma, Alejandro. No hay nada más que puedas hacer para arreglar lo que destruiste. ¿Y la competencia que imaginas entre Regina y yo? Estás en medio de ella, siendo aplastado entre nosotras dos. Así que ahora, siéntate y observa cómo tu vida se desmorona. Porque, querido, has perdido». La expresión de Alejandro estaba completamente en shock. Sabía que no había vuelta atrás. Había subestimado quién realmente era yo. Ahora, todo lo que necesitaba era asegurarme de que Regina sintiera la misma humillación, y no pasaría mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que la guerra entre nosotras dos ni siquiera había comenzado. Alejandro tenía la cara desfigurada por la vergüenza. El orgullo que había cargado todos esos años se había desvanecido como polvo. Ya no podía mirarme a los ojos, y lo más impresionante de ese día fue ver al hombre que me destruyó, al hombre que me traicionó sin pestañear, desmoronándose frente a mí. Sabía que estaba sintiendo algo que nunca había sentido antes: arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino que parecía haber llegado demasiado tarde. Cuando entró en casa, su mirada estaba llena de súplicas. Se acercó a mí, y por primera vez desde que todo ocurrió, parecía genuinamente vulnerable. Parecía perdido, más que nunca, y sus palabras salieron bajas, como si estuviera intentando, en vano, buscar algún tipo de perdón. «Magdalena, yo cometí un error, cometí un gran error. Nunca debí haberte hecho esto». Su voz estaba quebrada, lo que en otro momento me habría causado algo de satisfacción. Pero ahora, al escuchar esas palabras, solo sentía vacío. Ya no había espacio para compasión. Lo miré, con una mirada implacable. Sabía que estaba intentando jugar el juego de la culpa para manipularme una vez más, pero ya había ganado. Ya había roto ese ciclo, y no había vuelta atrás para él. ¿Arrepentido ahora, Alejandro? Después de todo lo que me hiciste pasar, después de todas las humillaciones, ¿ahora vienes con este cuento del arrepentimiento? No, querido. Ya no tengo espacio para ti en mi vida. Me perdiste.
He perdido la cuenta de cuántas veces me hiciste sentir una tonta, creyendo que todo eso era amor. Ahora, mírate. Observa la sombra del hombre en que te has convertido. Él intentó, pero no había más palabras. Lo que hizo fue arrodillarse frente a mí, como si eso fuera a arreglar algo. Sabía que había cometido el peor error de su vida. Pero nada, absolutamente nada, podría hacer que volviera atrás. No, respondí, fría, directa. Vete. La casa es mía ahora, solo mía. Miró al suelo, derrotado. No había nada más que hacer, más que aceptar mi decisión. Con una última mirada de dolor y un intento de buscar una última oportunidad, Alejandro tomó sus cosas y salió por la puerta. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier palabra. Se fue. Y de alguna manera, eso me dio una sensación de poder absoluto. Me quedé en casa, sola, finalmente libre de todo el peso que él representaba en mi vida. Ya no había inseguridades, ya no había traiciones, ni promesas rotas. Solo el vacío llenado con la sensación de victoria. Finalmente, era dueña de mí misma. Pero no solo de mí misma. Tenía la casa. La casa que antes fue el escenario de todas nuestras peleas y mentiras, ahora se convertía en mi nuevo comienzo. Respiré hondo, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Finalmente, tenía el control. Ahora, Regina... Regina. Sabía que ella tampoco saldría ilesa de esta historia. Pensaba que, después de todo, Alejandro la elegiría. Estaba tan sumida en la ilusión de que él la quería, que no se daba cuenta de que él la veía solo como una fuga nada más. Después de todo lo sucedido, la vergüenza fue demasiado para ella. Envió un mensaje a Alejandro después de que él salió de casa, como si todavía pudiera manipular algo. Se hacía la víctima, tratando de convencerlo de que volviera con ella, pero lo que no sabía era que Alejandro ya estaba completamente desilusionado con todo eso. El mensaje que envió no recibió respuesta, y fue el silencio de él lo que hizo que Regina se diera cuenta, de una vez por todas, que su tiempo había pasado. No tuvo fuerzas para seguir. Avergonzada, desapareció, desapareciendo por completo de la vida de Alejandro. Al final, la casa era mía. Alejandro se fue, y Regina se hundió en su propio ego. El círculo de traiciones se cerró, y yo, Madalena, gané. Gané de una forma que nadie podría haber imaginado. Con la casa ahora completamente bajo mi control, respiré hondo y miré por la ventana. El mundo era mío de nuevo. Y con una sonrisa satisfecha, supe que esta historia aún tenía mucho que enseñarme, pero una cosa era cierta: nunca más dejaría que nadie me destruyera. Y así, el juego terminó. Cada uno siguió su camino, y la vida siguió para mí, más fuerte y más libre de lo que jamás habría sido posible antes.